Pues nada, muchas gracias a todos por venir y a los integrantes de ReproFib y sobre todo a Elena por invitarme a dar esta charla. Yo os voy a hablar un poquito de la preservación de la fertilidad, que está en relación con todo lo que ha estado explicando Isabel y con las preguntas que habéis estado haciendo, así que a ver si vamos aclarando pues algunos conceptos. Bueno, lo primero, ¿qué es la preservación de la fertilidad? Pues es una opción para todos aquellos hombres y mujeres que van a tener que posponer su paternidad, pues tanto por motivos médicos como no médicos, y así les da la posibilidad en un futuro de poder tener una descendencia genéticamente propia. Como decimos, los posibles beneficiarios van a ser aquellas mujeres, sobre todo, que van a querer preservar su fertilidad por motivos sociales, pero también aquellos pacientes, hombres y mujeres, que vayan a posponer su paternidad por motivos médicos. Principalmente estos pacientes suelen ser pacientes oncológicos que van a ser sometidos a tratamientos potencialmente gonadotóxicos como la quimioterapia o la radioterapia. Entonces, vamos a hablar primero un poquito de la preservación electiva, aquella que haríamos por motivos sociales. Y bueno, en línea un poco con todo lo que ha explicado Isabel, yo simplemente voy a poner unas cifras para que nos hagamos un poquito más a la idea de realmente el impacto de esto. ¿Cuál es la realidad biológica, es decir, lo que nos dice nuestro cuerpo? Pues bien, estos son los datos. Estos son los recién nacidos vivos en tratamientos de reproducción asistida, o sea, ya no espontáneos, sino que ya hemos recurrido a tratamientos de reproducción asistida. Y como veis, el descenso en las tasas de recién nacidos vivos es drástico. O sea, a los 35-37, 32% de recién nacidos vivos, 38-40, pues bueno, ya están un 22%, pero es que si nos vamos a los 43-44 años, solo obtenemos un 5% de recién nacidos vivos, y ya si pasamos de los 44, el porcentaje de recién nacidos vivos es un 1%. Entonces yo creo que esto lo dice todo. Y no solo esto, ¿no?, sino que además aumentan los abortos, los embarazos ectópicos y las muertes intraútero. El dato que yo creo que es más dramático es el aumento en el porcentaje de abortos, que como veis, entre los 40 y los 44 años, más de un 50% de los embarazos van a ser abortos. Y si pasamos de los 44 años, un 93%. Los embarazos ectópicos y las muertes intraútero también aumentan, pero bueno, estos porcentajes son menos llamativos porque son menores. Y buena parte de esto es por el aumento de las anomalías cromosómicas. Si vemos en datos de amniocentesis de segundo trimestre, a los 33 años, uno de cada 208 embarazos va a tener una anomalía cromosómica, pero si pasamos a los 40 años, uno de 40. Si nos vamos a los 44, ya uno de cada 15 embarazos, y a los 45 años, uno de cada 12. Y las malformaciones congénitas, igual, también van aumentando, aunque es cierto que estos porcentajes son mucho menores. Entonces, esta es la realidad biológica que tenemos y pues contra la que no podemos luchar. Pero ¿cuál es la realidad social? Pues bueno, solo hay que ver este titular que salió en el año 2014, en la que los fundadores de Apple y Facebook ofrecían financiar a sus empleadas la preservación de su fertilidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Pues para empezar, que la edad materna al primer nacimiento ha aumentado en todo el mundo, ¿vale? En España, en 1975, las mujeres teníamos a nuestro primer hijo en torno a los 25 años. Y en cambio, en el año 2014, esta edad ya había aumentado hasta 30,6 años. Es más, España es el cuarto país de la OCDE en el que las mujeres tenemos a los hijos más mayores, solo por detrás de Corea del Sur, que lo tienen a los 31, de Italia a los 30,7 años, y a la altura de Suiza, que igual que nosotras, a los 30,6. ¿Por qué se está retrasando la edad materna al nacimiento? Pues por el aumento de la edad media de la población. También nos emancipamos más tarde, tanto por el paro juvenil como porque tenemos mayores posibilidades de formación, y de hecho en aquellas mujeres con estudios superiores se ha visto que las tasas de embarazo son más bajas que población general entre los 20 y los 30 años, pero que a partir de los 30 años tenemos tasas de embarazo más altos que la población general. Y luego, como ha dicho Isabel, pues porque a día de hoy hay segundos e incluso terceros matrimonios. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues bueno, por toda la experiencia que tenemos en ovodonación, lo que hemos visto es que la fertilidad está directamente relacionada con la edad del ovocito. Es decir, una mujer que va a recibir un óvulo de una donante tiene unas posibilidades de embarazo relacionadas con la edad de esa donante, no con su edad. Entonces, claro, si pensamos esto, pues parece obvio pensar que la preservación de ovocitos va a ser pues un método efectivo para preservar la fertilidad. ¿Qué otras opciones tenemos? Aparte de la criopreservación de ovocitos, pues también existe la criopreservación de embriones, pero bueno, esta alternativa tiene algunos inconvenientes. En primer lugar, y de forma obvia, pues necesitamos semen.
Entonces, o bien la mujer tiene pareja o si no, esa mujer va a tener que aceptar la utilización de semen de donante. Además, siempre el almacenamiento de embriones pues, nos va a ofrecer más objeciones morales, incluso en algunos países hay una legislación restrictiva al respecto. Y en caso de parejas, pues siempre tenemos la posibilidad de separaciones y divorcios que van a dar lugar a disputas legales sobre esos embriones. Entonces, en principio, parece que la criopreservación de ovocitos podría ser la opción electiva. Un poquito la historia de la vitrificación de ovocitos. Pues el primer embarazo de ovocitos criopreservados fue publicado en 1986, pero la tasa de éxito fue baja durante muchos años y esto pues, bueno, desanimó mucho a los profesionales a la utilización de esta técnica. En 1999, con la aparición de la vitrificación como alternativa a la congelación lenta, que era el método que se utilizaba antiguamente, pues se superó el principal escollo, ¿vale? Sabéis que el ovocito es una célula grande que está formado principalmente por líquido. Entonces, el principal problema que teníamos con la congelación era la formación de cristales intracelulares. Con la vitrificación, este problema se ha superado, se forma una masa vítrea y se evita la formación de cristales intracelulares. Y de hecho, con la vitrificación lo que hemos conseguido son tasas de embarazo similares a las conseguidas con embriones congelados. Entonces, bueno, un poquito la técnica así por encima, pues bueno, a la paciente va a haber que someterla a una estimulación ovárica. Esa estimulación ovárica se hace con una medicación de administración subcutánea, que es FSH y o LH. Esa estimulación ovárica pues, va a ser de en torno a unos 10 días, durante los cuales se hacen varios controles ecográficos. Cuando ya se observa un crecimiento de los folículos de un tamaño suficiente, lo que se realiza es la administración de la HCG o de la GnRH para llevar a cabo la punción. La punción sabéis que se realiza con una sonda como con la que realizamos las ecografías vaginales, solo que lleva incorporada una agujita muy muy finita y vía vaginal accedemos a esos ovarios y vamos aspirando el líquido folicular de cada uno de esos folículos con el ovocito maduro que teóricamente hay dentro. Esos ovocitos se llevan al laboratorio y ya se realiza la vitrificación. ¿Cuáles son los resultados de la vitrificación de ovocitos? Pues bueno, es una técnica que no se lleva haciendo muchos años, por lo cual no tenemos datos a largo plazo de esos niños, pero los datos preliminares que tenemos hasta ahora parecen indicar que las tasas de aborto, de anomalías cromosómicas y congénitas son similares a las de la población general. ¿Vale? Y el resultado en cuanto a posibilidad de embarazo, pues va a depender en gran medida de la edad a la que se vitrificaron los ovocitos. Entonces, lo primero que hay que decirle a la paciente es que vitrificar los ovocitos no significa que vaya a tener en un futuro un 100% de posibilidades de embarazo. Obviamente, si vitrifica por debajo de los 35 años, va a tener unas posibilidades de embarazo acumulado considerables, mayores del 74%, y a medida que va avanzando la edad, esas posibilidades van a ir disminuyendo, teniendo a los 37 años más o menos una posibilidad de embarazo acumulado del 50%. Y luego siempre hay que tener en cuenta que puede haber una posibilidad de fallo en la descongelación. No existen estudios al respecto y no se sabe exactamente por qué, pero sí se ha observado en la práctica clínica que hay mujeres que por alguna característica especial de sus ovocitos se ve que todos sus ovocitos pueden degenerar en la descongelación. Esto no es para nada habitual, pero nosotros pensamos que sí que hay que informar a la paciente de que esto existe. Y así ya a modo resumen, para que nos quedemos nosotros con la idea principal y que seamos capaces de transmitírselo a nuestros pacientes, pues si una paciente va a posponer la maternidad, lo ideal es que se criopreserve por debajo de los 35 años. Esto es lo que le va a dar realmente unas posibilidades altas de embarazo. Y es cierto que si va a posponer el embarazo a los 36 años, pues a lo mejor no es muy coste efectivo, porque realmente las posibilidades van a bajar poco. Pero cuantos más años pasen entre la criopreservación y el momento de la maternidad, va a ser más coste efectivo. A medida que va aumentando la edad, a partir de los 35, pues van disminuyendo las posibilidades de embarazo. Y bueno, podríamos considerar aceptable, aunque hay que individualizar en cada paciente en función de su reserva, pero se podría considerar aceptable la preservación de la fertilidad hasta los 37, 38 como mucho, ¿vale?
En esta edad es cierto que, aunque se retrase poco la maternidad, va a ser muy coste efectivo, porque las posibilidades a los 37 con las posibilidades a los 39 pues han disminuido mucho. Entonces, esto va a ser muy coste efectivo. Y lo que tenemos que tener claro, lo primero nosotros, es que a partir de los 39 años es bastante cuestionable la preservación de la fertilidad. O sea, en primer lugar, porque las posibilidades de embarazo que vamos a obtener con esos ovocitos criopreservados van a ser muy bajas. Y luego, además, porque ¿cuánto vamos a retrasar la maternidad si nos estamos preservando a los 39 años? Tenemos que tener en cuenta también que cuanto mayores somos en la edad del embarazo, más posibilidades de morbimortalidad materno-fetal, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco, yo creo, con lo que nos tenemos que quedar. Y bueno, ya una breve pincelada sobre los hombres, qué es lo que pasa con los hombres y la edad. Pues bueno, la edad paterna solo se ha estudiado en algunos estudios de forma retrospectiva y bueno, sí que se ha visto que existe una disminución, asociación con una disminución en las tasas de embarazo, pero es cierto que esta asociación es muy débil, ¿vale? También se ha visto un pequeño aumento del riesgo de aborto, pero este es mucho menor y además aparece a una edad mucho más tardía que la mujer. Si en una mujer ya empezamos a ver este efecto a partir de los 30 años, en un hombre esto no empieza a aparecer hasta los 40 y además con una influencia mucho menor. Incluso se ha visto en algunos estudios que la edad paterna puede estar asociada con alteraciones cromosómicas y genéticas, con esquizofrenia, no con ninguna otra alteración psiquiátrica, y con autismo. Entonces, ¿qué es lo que le podemos decir a un hombre? Pues bueno, no se le puede asegurar al 100% que la edad paterna no vaya a influir en la descendencia, pero es cierto que esta influencia es escasa y además aparece de una forma mucho más tardía que en la mujer. Y hasta ahí en cuanto a preservación social. Vamos a hablar ahora un poquito de preservación en pacientes oncológicos, ¿vale? Para hacernos un poquito idea de la epidemiología del cáncer y de la importancia, pues bueno, cada año pueden ser supervivientes de cáncer más de 700.000 personas menores de 40 años. En la infancia prácticamente hay 15 casos por cada 100.000 niños, casi un 50% de ellos menores de 5 años, y los cánceres que vamos a encontrar con mayor frecuencia van a ser las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Y no solo eso, solo que en edad reproductiva, que los estudios lo ponen entre los 15 y los 47 años, pues vamos a encontrar en los hombres por debajo de 35 años con mayor frecuencia cáncer de testículo y Hodgkin. Y en mayores de 40 años, pulmón, colon recto, vejiga y laringe. En mujeres jóvenes, la mama, que va a ser nuestro gran caballo de batalla, tiroides, Hodgkin y melanoma cutáneo. Y en mujeres mayores volvemos a tener la mama, se nos añaden el cérvix, el colon recto y el ovario. Y para ver un poco cuál es el impacto de esta patología en la medicina de la reproducción, pues hasta un 25% de las mujeres con cáncer no van a haber iniciado todavía su plan reproductivo, o sea, un cuarto de las mujeres. Y en los hombres un 15% de los casos de cáncer tienen menos de 55 años y el 26% de ellos son menores de 20. Entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión? Pues bueno, cuando nosotros preguntamos en pacientes supervivientes al cáncer si están interesados en la paternidad, pues hasta un 70-80% nos va a contestar que sí. Y en cambio, si vemos las cifras de esos mismos pacientes que han tenido acceso a técnicas de reproducción asistida, pues este número es muchísimo, muchísimo inferior. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías? Pues con un grado de evidencia 1A, que al poco tiempo del diagnóstico de un cáncer tenemos que informar al paciente del riesgo de esterilidad que tiene asociado al tratamiento al que va a ser sometido y hablarle de las diferentes técnicas de preservación de la fertilidad. E incluso que si el paciente desea preservar su fertilidad, se debe remitir a un especialista en reproducción asistida en las siguientes 24 horas. Bueno, ¿qué es lo que pasa un poco con los tratamientos oncológicos? Pues bueno, vamos a empezar con la radioterapia. Las gónadas son muy sensibles a la radiación. En las mujeres, los ovocitos son muy sensibles al daño del ADN inducido por las radiaciones ionizantes y por ello la radioterapia nos va a disminuir mucho el recuento folicular. Esta disminución va a ser mayor con la edad de la paciente y por supuesto va a depender con la zona y la dosis de irradiación. En cuanto a la zona de irradiación, no olvidemos que por supuesto la radiación gonadal nos va a disminuir el recuento folicular, pero también la radioterapia craneal por disrupción del eje hipotálamo-hipófiso gonadal puede alterar la secreción hormonal. ¿Vale? Y bueno, algunas de las técnicas de protección que se han utilizado con la radioterapia han sido el blindaje gonadal,
que es útil solo cuando la zona de irradiación está distante de la pelvis, y luego la transposición gonadal, que consiste en la transposición de los ovarios fuera de la pelvis por la paroscopia. Se suele hacer poco tiempo antes de aplicar la radioterapia para evitar la posibilidad de que los ovarios migren de nuevo a la pelvis. Sin embargo, las tasas de éxito son inconsistentes, en los estudios varían entre un 16 y un 90%, con lo cual no podemos estar muy seguros. Y luego, en cuanto a la quimioterapia, pues es un tóxico para las gónadas en ambos sexos. La posibilidad de embarazo en mujeres es particularmente baja, especialmente en mujeres con cáncer de mama o en cánceres hematológicos. Nos va a depender el riesgo de esterilidad del tipo de fármaco, del número de ciclos y de la edad al tratamiento. Incluso en algunos casos nos va a producir una menopausia, que cuanto mayores seamos, con mayores posibilidades. En mayores de 40 años, hasta un 97% de las mujeres se van a quedar menopáusicas después de la quimioterapia. Aquí, bueno, quería hacer un apunte sobre el uso de agonistas de la GnRH, que hay algunos profesionales que, si no se pueden aplicar técnicas de preservación de la fertilidad, consideran que el uso de agonistas de la GnRH puede proteger las gónadas del daño tóxico. Pues bien, este beneficio no ha sido probado. De hecho, los estudios dicen que no es cierto que exista este efecto protector, y además existen dudas sobre la seguridad, porque hay algunos cánceres que tienen receptores para la GnRH, con lo cual se podría inhibir la proliferación y la apoptosis y disminuir la efectividad de la quimioterapia, que en el fondo va a ser lo más importante. Y bueno, en cuanto a los hombres, pues no solo los tratamientos, sino que el cáncer, independientemente de su origen y de su tipo, nos va a poder alterar la calidad del semen y ser causa de infertilidad temporal, sobre todo en el cáncer testicular y en el linfoma, en los que muchas veces nos vamos a encontrar azoospermias y oligozoospermias severas. Y luego, además, por supuesto, la radioterapia y la quimioterapia nos van a generar azoospermias transitorias o incluso permanentes, además de que tienen el riesgo de incrementar la frecuencia de alteraciones cromosómicas en el semen. Entonces, cuando nosotros tengamos a un paciente oncológico delante, lo primero que le tenemos que informar es sobre el riesgo de esterilidad que tiene el tratamiento. Esta es una tabla que he sacado de la guía clínica de la Sociedad Española de Oncología Médica y clasifica un poco los diferentes tratamientos en función del riesgo de infertilidad que tienen. Si es un riesgo alto, es decir, más de un 80% de riesgo de amenorrea permanente o de azoospermia prolongada, y riesgo intermedio, que es entre un 40 y un 60% de amenorrea permanente o azoospermia. Y bueno, pues un poco por informar a los pacientes en función de cuál sea el tratamiento que se va a aplicar. La radioterapia sobre las gónadas, tanto testículos como ovarios, va a ser de alto riesgo, y luego, pues bueno, los diferentes agentes quimioterápicos se clasifican en alto riesgo o medio riesgo. En esto no me voy a meter. ¿Y qué es lo que tenemos que explicarle a la paciente después de informarle sobre el riesgo de esterilidad que tiene el tratamiento al que va a ser sometido? Pues de los diferentes métodos de preservación de la fertilidad que tenemos. Los factores que nos van a determinar la técnica a utilizar son la edad de la paciente, el tipo de enfermedad y la estadificación, el tratamiento que se le va a aplicar y un factor muy importante es el tiempo disponible hasta el tratamiento. Estas son las diferentes opciones que tenemos: la criopreservación de embriones, de ovocitos, y luego estas dos que son técnicas experimentales: la criopreservación de ovocitos inmaduros y criopreservación de tejido ovárico. La criopreservación de embriones u ovocitos sabemos que son opciones de eficacia demostrada, y en caso de que sea posible van a ser las de elección, siempre teniendo en cuenta pues lo que hemos comentado antes de las diferentes inconvenientes de la criopreservación de embriones, que además en este caso hay que sumarle que va a ser un paciente oncológico, con lo cual esos embriones tienen un destino incierto, ¿vale? Y la principal limitación de esta técnica de preservación de la fertilidad va a ser el retraso del tratamiento oncológico. Para criopreservar ovocitos y embriones vamos a necesitar mínimo en torno a 2-3 semanas para la estimulación y la extracción de los ovocitos. Otra de las opciones que tenemos es la criopreservación de ovocitos inmaduros. Esto es una técnica experimental, es lo primero que hay que dejar claro. Esos ovocitos inmaduros se pueden extraer del ovario in situ o incluso de un fragmento de ovario excisional. Esos ovocitos se van a madurar in vitro antes de la congelación o después de la descongelación. Hay escasos embarazos descritos utilizando esta técnica, las tasas de implantación son bajas y las tasas de aborto mayores. La otra opción que tenemos sería la criopreservación de tejido ovárico. También es un tratamiento experimental, consiste en la extensión de un fragmento ovárico para su congelación
y en un futuro, una vez que la paciente ya ha superado la enfermedad, se puede hacer un autotrasplante, bien ortotópico en la pelvis o heterotópico, en zonas como por ejemplo el antebrazo. Con eso hay veces que incluso podrían hasta recuperar la función gonadal y se podrían conseguir nacimientos. Hasta el momento hay incluso algo más de 60 nacimientos descritos y lo único que tenemos que tener en cuenta es que no va a ser electivo en caso de pacientes que tengan el ovario afecto, bien por cáncer de ovario o metástasis ováricas, o en pacientes que vayan a tener una predisposición a desarrollar un cáncer de ovario, como en aquellas mujeres que son portadoras de la mutación BRCA. Vamos a centrarnos un poquito en el cáncer de mama, ¿vale? Puesto que es el que nos vamos a encontrar con mayor frecuencia, es el cáncer más frecuente en la mujer, supone el 32% de todos los cánceres descritos diagnosticados en la mujer, es la primera causa de muerte por cáncer en los países desarrollados, afecta a 1 de cada 8 o 9 mujeres y además es el cáncer que más frecuentemente vamos a diagnosticar en edad reproductiva, ¿vale? Un 25% de los cánceres de mama se diagnostican antes de la menopausia y un 15% en menores de 45 años. Además, las pacientes con cáncer de mama van a ser las que menos posibilidades de gestación tengan respecto a población general. Una cosa que tenemos que tener en cuenta y que nos puede beneficiar es que normalmente en los cánceres de mama tenemos un lapso de tiempo de entre 4 o 6 semanas entre la cirugía y el inicio de la quimioterapia. Entonces, hay que tener muy en cuenta que ese lapso de tiempo es el ideal para poder plantearnos una estimulación, incluso hay veces que nos da tiempo a hacer 2 estimulaciones para poder acumular más ovocitos. Hay que informar a la paciente que no se ha visto aumentado el riesgo de recurrencia de la enfermedad por haberse sometido a una técnica de preservación de la fertilidad y eso sí, hay que tener en cuenta que en aquellas mujeres que tengan cánceres de mama con receptores estrogénicos positivos vamos a utilizar inhibidores de la aromatasa. ¿Por qué? Pues bueno, en una estimulación normal sabéis que los niveles de estradiol ascienden hasta niveles suprafisiológicos, pero si utilizamos inhibidores de la aromatasa como el letrozol, esos niveles de estradiol se van a mantener en unos niveles como los que tenemos cualquier mujer en un ciclo normal. Y además a las mujeres que sean portadoras de mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 se les puede informar sobre la posibilidad de consejo genético, ¿vale? De diagnóstico genético preimplantacional de esos embriones para evitar transmitir la mutación. Entonces, un poco el algoritmo de la preservación femenina. Siempre tenemos que distinguir entre bajo riesgo de metástasis ováricas o alto riesgo de metástasis ováricas, porque si hay riesgo de metástasis ováricas no vamos a estimular ese ovario, pero si tenemos un bajo riesgo de metástasis ováricas y podemos retrasar la quimioterapia, lo que vamos a hacer es la criopreservación de ovocitos o embriones, que es la técnica de elección. En caso de que la quimioterapia sea urgente, pues nos tenemos que quedar con alguna de las 2 técnicas experimentales que tenemos, la maduración in vitro de ovocitos inmaduros o la criopreservación de tejido ovárico con posterior autotrasplante una vez que se ha superado la enfermedad. En caso de que tengamos un alto riesgo de metástasis ováricas, se puede hacer una criopreservación de tejido ovárico, pero en este caso no lo vamos a poder autotransplantar. Entonces, luego lo que vamos a hacer es extraer ovocitos inmaduros de ese tejido ovárico criopreservado con una maduración in vitro de los mismos. Y en cuanto a la preservación de la fertilidad masculina, pues bueno, la congelación del semen es una técnica que está ya pues perfectamente establecida, es la de elección en la etapa pospuberal y lo que vamos a hacer es congelar entre 1 y 3 muestras que vamos a obtener preferentemente por eyaculación, pero bueno, en caso de eyaculaciones retrógradas se pueden recuperar esos espermatozoides de la orina, electroeyaculación en caso de que no sea posible la eyaculación o biopsia testicular en caso, por ejemplo, de azoospermias obstructivas. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que a veces la movilidad espermática no se llega a recuperar del todo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una oligozoospermia previa a la congelación del semen, pues esa recuperación de la movilidad espermática se puede ver disminuida. En cuanto a pacientes prepúberes, que es un caso un poco especial, pues bueno, en niñas, aparte del blindaje gonadal y la transposición ovárica, que es lo que hemos comentado al principio, pues claro, no puedes hacer una estimulación ovárica, entonces lo que podemos hacer es preservación de tejido ovárico. Esto se ha hecho, todavía no hay embarazos descritos, pero principalmente porque las pacientes que han sido sometidas a esta técnica todavía no tienen edad como para ser madres, pero se está haciendo. Y en cuanto a niños, pues el inicio de la espermatogénesis es en la pubertad, con lo cual la congelación del semen no es una opción en estos casos.
Y lo que se ha planteado es congelación de tejido testicular para que con técnicas en un futuro podamos obtener espermatozoides a partir de las células madre gonadales. Pero esto, pues bueno, es una técnica experimental. Y luego, ya para terminar el tema de la preservación en pacientes oncológicos, pues hay que decir que los hijos de los supervivientes al cáncer no presentan un incremento en los riesgos de cáncer, anomalías genéticas ni defectos al nacimiento. ¿Eh? Es mi sobrino, ¿eh? ¡Ah, sí! He imagen aquí. Pero bueno. No sabía. Me pasó la foto de Elena. Bueno, y otras indicaciones de preservación sería, pues por ejemplo, pacientes con endometriosis, sobre todo si van a ser sometidos a cirugía, mujeres con alteraciones genéticas, como por ejemplo un síndrome del X frágil, que les vayan a predisponer a tener una menopausia precoz, aquellos pacientes autoinmunes que van a ser sometidos a tratamientos gonadotóxicos o lo que estábamos justo la pregunta que habéis formulado antes en una valoración de baja reserva ovárica. Yo creo que si tú vas a una consulta, tú tienes 28 años, vas a una consulta de gine y te dicen, pues mira, tienes una reserva justita, pero no, obviamente no te planteas la maternidad en ese momento, pues yo creo que es el momento de dirigirte a una clínica de reproducción asistida y posiblemente preservar esos ovocitos, porque aunque tengas menos, de hecho la calidad con 28 años se va a mantener, entonces yo creo que es aumentar las posibilidades si ya tienes una reserva que es baja de base. Y nada, ya como conclusiones, pues que la preservación de la fertilidad puede ofrecer mayores posibilidades de gestación, no un 100% de posibilidades de gestación, si se decide posponer la maternidad a un futuro, tanto por razones médicas como no médicas. La preservación electiva es ideal por debajo de los 35 años y se podría considerar aceptable individualizando en cada paciente hasta los 37-38 años. En cuanto a la preservación en pacientes oncológicos, pues bueno, decir que gracias a la ciencia la mejora de los tratamientos oncológicos ha aumentado la tasa de curación de algunos cánceres y bueno, que sin embargo, pues la mayoría de los casos estos tratamientos son gonadotóxicos. La posibilidad de preservar la fertilidad debe ser una parte rutinaria de la estrategia de tratamiento en estos pacientes y lo que estamos exigiendo es calidad de vida para estos pacientes, que no se trata solo de conservar la vida, sino de que la calidad de esta después del cáncer sea lo más próximo a la normalidad. Porque la preservación de la fertilidad es una manera de expresar que hay una vida normal tras un cáncer. Y nada más. Muchas gracias.